Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir la palabra de Dios nuevamente con usted. Le agradezco que se quede allí unos minutos. No es muy largo el mensaje, es un poco corto, pero es una reflexión para que usted la tenga en cuenta. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Vamos a mirar este clamor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un lamento. Aleluya. Dice así, Mateo 23, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Este es el lamento que Cristo un día hizo al pueblo de Jerusalén. Cristo vino a los judíos. Cristo vino a salvar, a dar vida eterna. Pero ¿qué recibió? Desprecio y muerte por su propio pueblo. Por eso, en el año de 1933 al 1944-45, dice la historia allí que Hitler mató a 6 millones de judíos. Dios envió a Cristo para salvar al hombre, para salvarlo de la condenación. Pero muchos cierran sus corazones. Él quiere bendecir, quiere salvar, quiere guardar a tu familia. Pero hay un corazón cerrado. No se disponen, escuchan el mensaje, pero no dan un paso hacia adelante. No dan un paso para seguir a Cristo, para recibir a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Él vino a salvar el alma del hombre, porque el cuerpo va al polvo, el cuerpo se pudre, pero el hombre no es cuerpo únicamente, el hombre es alma, y el alma es eterna. Él vino a salvar el alma del hombre. El alma del hombre va a una eternidad con Dios, o va a una eternidad en condenación. O sea, la persona o va con Dios o va a una condenación. Ese fue el primer objetivo por el cual Cristo vino a esta tierra, a salvar el alma del hombre. Además, también vino por otros objetivos. Vino a quitar el pecado del hombre, porque el pecado es el que hace que el hombre viva alejado de Dios. Es el pecado. Por eso la Biblia dice que Cristo vino a quitar el pecado. Pero entonces aquí nace una pregunta. Si Cristo vino a quitar el pecado, si Cristo quitó el pecado, ¿por qué los hombres siguen pecando? ¿Por qué las personas siguen pecando? Esa es la pregunta. La respuesta es, antes de que Cristo viniera a la tierra, todas las personas eran esclavas del pecado. Y ninguna persona que sea esclava tiene voluntad propia. El esclavo hace lo que su amo le diga. Por eso fue necesario que Cristo viniera para quitar el pecado del medio. Y entonces ahora el hombre
tiene la facultad de pecar, de practicar el pecado o de no hacerlo. Antes de que Cristo viniera, esto no era posible. No era posible porque Cristo es el que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace que la persona se aleje del pecado, que la persona no practique el pecado. Otra de las cosas que vino Cristo a hacer a esta tierra es a darnos el derecho de ser hijos de Dios. Cristo es el que nos da el derecho de nosotros llamarnos hijos de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice, todo aquel que en él cree, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. A eso también vino Él, a que nosotros pudiéramos pasar de criatura a hijo de Dios. Todo aquel que no sigue a Cristo, todo aquel que no camina con Cristo, todo aquel que no es gobernado por Cristo, es una criatura de Dios. Y se tiene que decir que es una criatura de Dios. Pero el que ha creído en Jesucristo es hijo de Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. También vino a libertarnos. Cristo vino a libertarnos. Vamos a mirar en el libro o en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 31. Vamos a mirar una de las cosas que Cristo vino a hacer, a darnos libertad. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Versículo 31. Que para nosotros ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. O sea, poner por obra lo que Él explicó, lo que Él enseñó. Tenemos que vivir conforme a su palabra para que seamos, aquí dice verdaderamente, o sea, que también hay unos que no son verdaderos. Hay cristianos no verdaderos. Verdadero es el que vive conforme a la palabra de Dios, el que la pone por obra. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, nadie puede conocer la verdad si Cristo no está en él. Porque muchos creen es a la mentira. Este mundo está rodeado de mentiras y solo Cristo tiene la verdad. Entonces tenemos que venir a Cristo para poder tener la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es mi Señor Jesucristo. Versículo 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos eran esclavos del pecado porque nunca aceptaron a Cristo. Mientras no aceptemos a Cristo, seremos esclavos del pecado porque no tenemos al Espíritu Santo. Repito, Cristo es el que da en nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no permita que nosotros sigamos pecando. O no permita, no, Él nos ayuda y nos da la fuerza para no hacerlo. Versículo 35. Leímos el 33, vamos a leer el 34. Jesús le respondió: de cierto
os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea que las criaturas son esclavas. Los hijos no, o el verdadero hijo no es esclavo del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el que liberta al ser humano. Cristo es el que nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Vamos a mirar en la primera carta de Juan. Mire lo que dice aquí. Juan en la primera carta, capítulo 3, versículos 8 y 9. Capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Estamos en el capítulo 3. Leímos el 8, ahora leemos el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo está en el hombre ya no practica el pecado. ¿Qué es una práctica? Lo que se hace todos los días, o toda la semana, o de vez en cuando, o es la costumbre. Lo que se hace permanentemente, que va en contra de la palabra de Dios, eso es pecado, eso es practicar el pecado. Tomar ron, fumar cigarrillo, todo lo que vaya en contra de la salud del hombre es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Y cuando el hombre ingiere alcohol, o fuma cigarrillo, o fuma droga, lo que sea, que lo haga para su cuerpo se daña. Entonces, eso es practicar el pecado. Y el hombre lo hace ¿por qué? Porque no es libre, porque es esclavo del pecado. Porque hay hombres que no saben estar si no tienen una cerveza. No saben visitar si no hay cerveza. Siempre hay un motivo para una cerveza. Entonces, así como el alcohol, la droga, hay hombres que no se conforman con una sola mujer. Hay mujeres que no se conforman con un solo hombre. Mucho pecado, eso es práctica del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. El esclavo no va a ir al cielo. ¿Quiénes van al cielo? Los hijos de Dios. Hago énfasis, el verdadero hijo. Entonces tenemos también en el libro de Juan, para terminar, otra cosa que vino Cristo a hacer. Vino a libertarnos, vino a darnos vida. Juan 10:10. Él dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Él se refería a Satanás. Pero dice también el versículo: yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. A eso vino Dios. Amado amigo, usted que está allí, Dios se le ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Lo invito a que sea hoy. Es urgente que reciba a Cristo en su corazón. No mañana, es hoy. No queremos que nadie se pierda, porque el Señor ama a toda la humanidad. Él quiere bendecirte, quiere bendecir tu familia, quiere darte lo mejor, pero está en sus manos recibirlo o pasar de largo. El consejo es: entregue su vida a Cristo y Él lo salvará a usted y a su familia.
sus hermanos, sus hermanas, su madre, sus primos, sus tíos, toda su familia. Entregue su vida a Cristo. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.